dio la carrera de Historia de Arte y Literatura. Compartió con otros artistas, entre los que se encontraban nada más y nada menos que Julio Cortázar. Eso sí que es un gran honor. Y también con Silvia Politi, ¿no? Silvia Politi la conocí bastante. Se escucha, ¿verdad? Bien. Sí, porque es más fácil esto. Bueno, sí, a Silvia Politi la conocí bastante, la conocí hace 1000 años, siglo XVIII, y ella escribió incluso sobre mi poética. ¿Se escucha ahora? ¿Mejor? Bien. Bueno, entonces, José Cortázar, Silvia Politi, obtuvo el premio Arturo Morazo, otorgado una sola vez en la historia. Otros premios y menciones importantes que recibió es el de poesía y ensayo de la Escuela Normal de Profesores, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y el Alfonsín Storni de Poesía. Ha colaborado con una larga lista de diarios y revistas literarios, tanto nacionales como extranjeros, como Ser, El Contemporáneo, La Vanguardia, Diario Armenia y El Libertario. Venegas ha publicado numerosos libros, tanto en versos como en prosa. Entre sus poemarios encontramos Poemas del amor sin modos, La gaviota fundada y otros poemas, La piedra del destino y Romancero de la melancolía. Sus poemas presentan un lenguaje cercano y profundo, sin caer en los retorcidos usos del lenguaje, sino intentando hacer contacto con el lector para permitirle sentir cada palabra. Muy bien. Ahora es todo suyo. Gracias. Acá está el libro del señor Venegas. Fue amigo del doctor Favaloro. Del doctor Favaloro. Sí, trabajó con él, ¿no? 20 años. 20 años. Sí. Jefe de Relaciones Públicas y subdirector de las ediciones científicas. Entre otras cosas. Él me conoce a mí por un libro. Era de los médicos que leían. Hay poetas que no me conocen, pero Favaloro, que no era poeta, me conocía a través de un libro, Conversaciones con Luis Franco, uno de los grandes escritores argentinos que tampoco se conoce. Bueno, antes que nada, mi profundo agradecimiento a Emiliano Pintos por la invitación, por su gesto, su amabilidad, al taller literario, obviamente a esta casa que tanto nos representa. Yo soy de origen gallego, pero de todas formas nos representa. Y por supuesto a mi querido amigo Nolo Correa, que es el que hizo el enlace para que yo los martirizara a ustedes durante 9 minutos. Entre otras cosas se encuentra su hijo que es director de cine, sí, y que estuvo filmando hace unos años acá en el Palacio del Bar, ¿no? Emiliano Venegas. Palacio del Italiano. Sí, fue italiano. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces del soliloquio del desvelo. ¿Se escucha? Esa empresa insensata de ser poeta, Octavio Paz. El poeta se manifiesta entre peregrinaciones y regresos, entre la realidad y el sueño. Asume su mirada para intentar saber el júbilo de lo vital, de lo insurrecto. En una historia de la lectura, Alberto Mangel señala que los hombres son seres que leen, leer en el sentido básico, interpretar sueños, interpretar signos. Lo hace el pescador, el astrónomo, el niño. Leemos gestos, palabras. Se lee para poder ubicarnos en el mundo, para protegernos, para ordenarnos, para sentirnos y sentir al otro. Y también nos dice que para vivir debemos leer la realidad, interpretarla. Chaplin tenía entre sus temas escogidos la miseria, la pobreza, el alcoholismo, el amor imposible. El espectador se conmovía, se identificaba con el personaje principal y se reía a carcajadas. Muchas veces no sabía por qué se reía. A veces boxeador, otras obrero, pintor, dentista, mesero, eterno vagabundo, afrontaba la crueldad de la vida. Junto a él, desde su interior lúcido y sensible,
una despreocupación innata y los sueños de evasión. Y un bastón burgués que le daba aire de dignidad. Chaplin explicaba: este personaje tiene múltiples facetas. Es al mismo tiempo un vagabundo, un caballero, un poeta, un soñador, un tipo desamparado. En la agudeza de su mirada, el mundo poético. Polibio escribía a propósito de los ritos romanos que en una nación formada solo por gente sabia sería inútil recurrir a medios como estos, pero como la multitud, por su naturaleza voluble y sometida, tiene pasiones de todo género, deseos irrefrenables, ira violenta, no queda más alternativa que conectarla con aparatos diversos y con temores misteriosos. Por eso creo que los antiguos no introdujeron sin razón en la multitud la fe religiosa y la superstición sobre el Hades. Comprendí mi infancia gracias a los autores italianos de posguerra. Moravia, Pratolini, Pasolini, Pavese, me llenaron los ojos de imágenes y de ideología. Luego vendría Visconti, De Sica, Rossellini, Antonioni. Ellos me llenaron el corazón de pasión y de poesía. El cine y la literatura fueron conformando mi espíritu. Eran seres cercanos a mis sentimientos, a mi entorno. Hombres y mujeres que solía ver por las calles de mi ciudad, en los viejos mercados, en las plazas de barrio, en el café del tío Pedro. Por supuesto que ya sabía de Pérez Galdós, Rosalía de Castro, Valle Inclán, Azorín o Emilia Pardo Bazán, de los clásicos del siglo de oro, de grandes escritores latinoamericanos. En esto y en todo soliloquio hay facetas múltiples. Recordamos que el libro se llama Soliloquio del Desvelo, y aunque ustedes a lo mejor se sientan perdidos, estoy hablando de este libro. En todo soliloquio hay facetas múltiples, a veces contradictorias. Uno se muestra mostrándose, compartiéndose, eligiendo el riesgo permanente de buscarse a sí mismo, trascenderse sin diluirse en la abstracción. Hay un ámbito donde la inmediatez del hablar y la reflexión necesaria para ser genuino, ese hablar llegan a un acorde sostenido. Escribo sobre el mar y el desierto, señaló Albert Camus. Son varias las lecturas de este testimonio. El resto son síntomas de infantilismo, estrechez intelectual, soberbia. Una digresión para aproximarnos a la lectura de una obra de arte. Rocío me reveló el simbolismo de un cuadro de Lorenz Alma Tadema, el pintor holandés neoclásico de la época victoriana. Nos referimos a las rosas de Heliogábalo. Vale la pena volver a ese cuadro. Nos dice Octavio Paz: las verdaderas ideas de un poema no son las que se ocurren al poeta antes de escribir el poema, sino las que después, con o sin su voluntad, se desprenden naturalmente de la obra. El fondo brota de la forma y no a la inversa. O mejor dicho, cada forma secreta su idea, su visión del mundo. Estos poemas se originaron durante los últimos 5 años. Una vez más intenté cotejar la realidad observada con el recuerdo de esa realidad. Una vigilia tolstoyana. Se gestaron en un mundo profano, en un territorio impregnado de populismo y decadencia, entre el desvelo y el soliloquio. Andrei Tarkovsky, hijo del célebre poeta Arseny Tarkovsky, escribió: creo que para formar un concepto de arte primero hay que enfrentar otro concepto. La pregunta: ¿por qué existe el hombre? Debemos usar nuestro tiempo en la tierra para crecer espiritualmente. Significa que el arte debe servir a este propósito. Cierro comillas. Las palabras adquieren un ritmo. Las vamos integrando con lentitud.
El poeta es artesano de la palabra, percibe el instante, la intensidad del instante. Creador, inventor, no imitador. He ahí el carácter esencial del poeta. Nos recuerda a Leopardi. Wallace Stevens señaló: la maravilla y el misterio del arte, como por cierto de la religión, consisten en la revelación de algo absolutamente otro, gracias a lo cual la inexpresable soledad del pensamiento se quiebra o se enriquece. El imaginador vive una penumbra del sentir. Cuando digo imaginador, me estoy refiriendo a Ricardo Molinari. Quien haya leído a Ricardo Molinari se da cuenta que estoy hablando de eso. El imaginador vive una penumbra del sentir, el conocer, el no saber. La pasión del amor es amar sin medida, escribió San Agustín en sus Confesiones. Y dijo más: la pasión del amor no puede comprenderla quien no la sienta. Muchos asociaron la poesía a la mística y al erotismo. El poeta nombra palabras más que objetos. La experiencia poética es una tonalidad verbal, un clima interior. Para ver hay que saber, nos enseñó Ingres. Para ser hay que mirar y hay que saber, perfeccionó Luis Rosales. Imprescindible tener presente a Bachelard cuando establece la distinción del estado contemplativo al que llama ensoñación de la pura racionalidad. Pero también la diferencia de aquello que denomina sueño nocturno. Nos habla de la noción platónica. La clave está en analizar el sentido afectivo del lenguaje, el modo de concebir la realidad y observar las fuentes literarias. El poema no argumenta, es la esencia de lo simbólico. Hay un tiempo interior y no todo lector está capacitado para avivar en él. La experiencia poética es inefable. Heidegger nos aclaró hace tiempo. El poeta, si es poeta, no describe el mero aparecer del cielo y de la tierra. Y luego, llama a lo extraño como aquello a lo que destina lo invisible para seguir siendo aquello que es desconocido. Y la voz de María Zambrano: la poesía es la verdadera historia. El poema aspira a la condición de la música. Forma y contenido son inseparables. La melodía y la estructura, allí la emoción. En el poema el lector siente una visión del mundo, pero al mismo tiempo una visión de sí mismo, una suerte de amor que inspira y envuelve. El poema es entonces un itinerario, conciencia e imagen. Asedia la trascendencia, la revelación, lo hondamente personal. Otra vez plenitud, otra vez soliloquio y desvelo. Para un poeta, el problema de la poesía es el de la belleza. Este camino milagroso es la creación del hombre. El propósito de un poema es enfrentarse a los grandes temas. La poesía castellana lo cristaliza en uno de los poemas que más he admirado desde mi temprana juventud. Estoy haciendo referencia a Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. La lectura de los grandes escritores medievales españoles son herederos de la tradición que fue capaz de engendrar la poesía más hermosa de su tiempo. Me refiero a los romances viejos. El símbolo es imagen, tal vez perfección del deseo, la trémula luz que había creado detrás de la imagen. El símbolo es la profundidad sagrada del yo lírico, del que dice a modo de confesión. Es el sayo del ensueño que acude a la noche profana. Esto procura ser soliloquio del desvelo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Carlos. Una pregunta: ¿dónde se consigue soliloquio del deseo? ¿Lo podemos encontrar en canal? Del desvelo. Del desvelo, perdón. El deseo es otra cosa que también podría ser. Podría ser, cómo no. Claro. ¿Dónde se puede conseguir? Mira, en general,
No, en Hernández, en algunas librerías así de Corrientes está, en la editorial también está, recién está con... va. Muy bien. Le vamos a pedir a Francisco, el vicepresidente del Círculo Italiano. ¿No es posible que lea un poema? Pero es que eso tiene otro precio. Sí, sí, cómo no. ¿Así? Así, no, así, así. Ah, lo tengo. Ah, Sí, así como estuvo. está bien, está bien. Ahí, Ramiro, claro. Ahora sí, hermano. Gracias, gracias, gracias.